Bueno, en otro programa de Pensándonos a nosotros mismos, tenemos la oportunidad hoy de comentar con su autora un libro que recientemente fue presentado en la Feria del Libro. Un libro que tiene un título que nos cautivó la atención y por eso hemos invitado a la licenciada Claudia Messing, que es su autora, a que nos acompañe hoy en una conversación acerca de esta obra en particular. El libro, que lo van a poder ver ustedes, se llama ¿Por qué es tan difícil ser padres hoy? Y el subtítulo es Simetría inconsciente de niños y jóvenes, construcción de nuevos modelos de autoridad. La licenciada Messing es socióloga y psicóloga, y además psicóloga social. Y es la autora de un abordaje, un punto de vista de abordaje, que tiene que ver con esto de por qué es tan difícil ser padres hoy, y hoy de esto vamos a conversar con ella. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y como bien decía y afirmaba, el título de tu libro es bastante cautivante, porque ¿por qué es tan difícil ser padres hoy? ¿Por qué es tan difícil ser padres hoy? Bueno, vamos a tratar de responder a esta pregunta que está en la vida cotidiana de los padres, de los chicos, en las escuelas, los educadores. No solamente es hoy difícil ser padre, sino también ser educador, porque estamos ante chicos, niños y jóvenes distintos a los que fuimos nosotros cuando éramos chicos. Esa es la realidad. Ha habido un cambio en el mundo que tiene que ver con los nuevos vínculos familiares, que tiene que ver con la caída del autoritarismo, con el tipo de vínculo que establecemos con nuestros hijos, donde justamente hubo una generación, que fue la generación de fines del 68, que cuestionó el modelo autoritario. Bueno, resulta ser que a partir de ahí los hijos de estos jóvenes, los que después fueron... Nuestros hijos. Claro, nuestros hijos ya nacen con lo que yo llamo simetría inconsciente. Este posicionamiento de igual a igual que hicieron sus padres frente al autoritarismo se transmite a la generación siguiente de forma inconsciente. Esto quiere decir que los chicos, y cada vez más, porque no es lo mismo lo de 30 que lo de 2, que nacen, se mimetizan con sus padres en forma inconsciente, los copian como si estuviesen en un espejo. ¿Por qué eso es malo? Es malo y es bueno. No digo que es malo, yo no digo que es malo, yo digo que es importante profundizar en este cambio estructural y entender sus modalidades y sus consecuencias para saber que estamos hablando con un niño distinto y con un joven distinto. Entonces, como los padres no están preparados para este cambio porque no lo entienden del todo, se sienten desamparados, sin herramientas para contenerlos, sin herramientas para llegar a ellos. Entonces poner un límite a un chico de hoy es absolutamente diferente a lo de antes. Entonces los padres se sienten muy desconcertados con este cambio, que yo no digo ni es vano ni es bueno, es un cambio que hay que conocerlo y creo que en el fondo es bueno. ¿Por qué digo que es bueno? Porque nos obliga a ser adultos cada vez más maduros, comprensivos, firmes, comunicativos, conectados emocionalmente, porque si no, no llegamos a nuestros hijos. La gran virtud de esta copia que hacen los chicos de nosotros es que saben muchas cosas, tienen muchísima información y también saben cuando algo es auténtico o no es auténtico. Bien. Claudia, te voy a tutear, ¿no? Claro, Has digamos, elaborado un abordaje así como un marco teórico para entender estas nuevas relaciones que se plantean, ¿no es cierto? Sobre el concepto que vos definís como simetría inconsciente. Esto, por lo que yo he podido revisar, es bastante novedoso en el sentido de que te tiene a vos como autora fundamental de este concepto. Absolutamente. Bueno, es así, ¿no es cierto? Esto no, es no, así. ¿Cómo nace esta claro, cuestión en vos para llegar al punto de elaborar un marco teórico explicativo de estas cuestiones? Mira, esto nace a comienzos de la década del 90. Yo veo que cada vez más llegaban a mi consultorio de orientación vocacional chicos que aparentemente querían estudiar, pero nada los motivaba.
o chicos que los motivaba a la carrera, pero al poco tiempo se desinteresaban y se desmotivaban de sus intereses, dejaban sus carreras. Entonces yo empiezo a investigar qué pasa, por qué mis recursos tradicionales de orientación vocacional no me sirven, por más técnicas dramáticas, lúdicas, porque la orientación desarrolló una cantidad de recursos muy valiosos a la hora de que el chico asuma la elección de carrera como propia. O sea, no es que el orientador le dice lo que hacer, sino el chico descubre. Pero ¿Y qué observabas allá por los 90? Lo que observaba por los 90 es que no había forma de que los chicos se motivaran con algo concreto. Y si se motivaban, se desmotivaban rápidamente. Entonces yo empiezo a ver qué pasa en esos vínculos familiares. Y lo que descubro, que en todos los casos donde los chicos tenían esta problemática de indefinición o de desmotivación, en todos los casos el vínculo era un vínculo de confrontación de igual a igual entre padres e hijos. Y también descubro que este mismo vínculo de confrontación explicaba o era el común denominador de una cantidad de síntomas y problemáticas emocionales por los cuales venían a la consulta. Y como a mí siempre me gustó mucho trabajar los vínculos familiares, entonces empiezo a incluir a las familias en lo vocacional, empiezo a incluir a las familias en cualquier tipo de tratamiento y empiezo a trabajar este vínculo de confrontación de igual a igual para reubicar a los hijos como hijos, para que los padres se reubiquen como padres y los hijos asuman su lugar y se conecten con su lugar. Pero resulta ser que trabajando justamente sobre esto, escribiendo mi primer libro, que es Desmotivación, Insatisfacción y Abandono de Proyectos en los Jóvenes, descubro mis trabajos empezaron en 1990 y esto lo descubro en el 2003, 2004, 2005. Un día descubro que esto es inconsciente, que no es lo que los padres hacen, lo que determina el enfrentamiento de igual a igual o el posicionamiento de igual a igual, sino que es de todos los jóvenes y de todos los niños. Lo encuentro en mis propios hijos, en los hijos de los amigos, en los hijos de los compañeros de mis amigos. O sea, encuentro la explicación a tantas dificultades cotidianas de todas las personas que me rodean. Yo doy conferencias de 200 personas, 300 personas, y la gente empieza a entender lo que pasa en sus casas, lo que pasa en la escuela, lo que pasa en su consultorio. Este cambio, digamos, en tu análisis, desde de los principios de los 90 hasta 10 años después. Sí. Fundamentalmente ese es el viraje en el entender o tratar de explicarlo como un hecho inconsciente en tu última etapa. Claro. Digamos. Y antes pensabas que no, que era un hecho consciente, que era razonado. O sea, yo pensaba que eran los padres que no lograban establecerse como padres, lo cual sigo pensando que es una herramienta fundamental justamente para flexibilizar la asimetría, pero no es lo que causa, o sea, no son los padres con sus actitudes los que provocan la asimetría inconsciente, sino esto es algo con lo cual los chicos ya nacen en todos lados, en todas las familias. Esto es muy importante, Ricardo, porque desculpabiliza a los padres, que es los padres, claro. ¿Qué hice yo? Bueno, no hiciste nada particular, es una generación. Es un hecho inconsciente. Es un hecho inconsciente y además es un cambio social, generacional y estructural que abarca y afecta a todas las familias. Lo que pasa que en la mayoría de las familias se manifiesta por ahí en algunos, no en todos. Hay familias que aparentemente son perfectamente bien estructuradas, hay 3 que andan perfectamente bien, y hay uno que manifiesta el problema. Eso no significa que los otros 3 no sean igualmente simétricos. Lo que pasa es que manejan su simetría de forma mucho más tibia o les afecta menos en sus vidas. En tu presentación en la Feria del Libro, destaqué algunas cuestiones, ¿no? Hay una que dice, o que dijiste vos en ese momento, ¿no? Por el cual niños y jóvenes muestran desde la más tierna infancia una posición de paridad con el adulto, pseudo-adultez y autosuficiencia imaginarias, que los deja solos interiormente, sin apoyos internos, y como pares o por encima de los adultos. Claro. ¿Cómo el público que nos está viendo, cómo puede esto, en términos cotidianos, tener evidencias de que esto que vos describís está en juego en alguna de las relaciones de las familias contemporáneas? Mira, la paridad con el adulto es lo más observable de todos. El chico te dice, ¿y por qué tengo que pensar pues, como vos? Desde el que tiene 2 hasta que tiene 40. O sea, los chicos se plantan en su posición, en sus ideas, y
hay que convencerlos que nuestra posición es más interesante o más contenedora o más eficaz. Ellos parten de creer en lo que ellos piensan. Uno tiene que demostrarle que es válido lo que dice. El tema de la autosuficiencia imaginaria es un tema muy importante porque, por un lado, el chico cuenta con el padre para todo. O sea, el padre no es el padre, es su brazo y su pierna. Es su brazo ejecutor. Entonces, necesitan que los padres les hagan todo. Que los lleven, que los traigan, que les compren, que les resuelvan cualquier tema cotidiano, porque no se terminan de individuar. La simetría, como me preguntaste, ¿qué es lo complicado de la simetría? Produce una copia, pero una insuficiente individuación. No terminan de sentirse ellos mismos del todo. Entonces, por un lado disponen de los padres, pero por otro lado no los internalizan como figuras protectoras. Entonces se pueden sentir tremendamente solos en el afuera. Van a una situación escolar, van a un campamento y no pueden ir, no pueden dejar su casa algunos, porque no tienen al padre adentro. Esta copia hace que los necesiten concretamente afuera, entonces se sienten necesitados de disponer de ellos para las cosas más pequeñas. Y los padres se desesperan, dicen, pero ¿cómo? Vos necesitas que yo te haga todo, pero te doy un consejo, te doy una palabra y vos lo único que haces es rechazarme. Y quiero explicar por qué el chico rechaza la palabra del adulto. Porque cuando el padre aconseja o da una información, lo que hace el chico es sentirse menoscabado, desvalorizado y desacreditado en su posición de saber. Si yo estoy en paridad con mis padres, sé tanto como ellos, estoy posicionado internamente, inconscientemente en el mismo lugar. Si vos me aconsejás es que vos crees que yo soy un tarado. Yo no soy un tarado. ¿Por qué me aconsejas? Ya me dijiste, ya me lo dijiste, no te me acerques. Este es un plano muy interesante que quiero comentar. ¿Qué pasa con la simetría en la adolescencia? Porque la adolescencia sigue siendo la misma adolescencia de todos los tiempos, pero atravesada por la simetría, tiene características particulares que a los padres los desespera particularmente. ¿Usted puede explicar, por ejemplo, situaciones como tan difundidas, ¿no? Digamos, el mayor tiempo de permanencia de los jóvenes en el hogar materno-paterno? Te cuento. Y no por motivos económicos, como que solemos... Absolutamente. En Italia los mamones se quedan hasta los 40. Acá no llegamos a tanto, pero más o menos. Pero explica totalmente este fenómeno, porque el joven que está en su casa cuenta con... Le encanta que le hagan todo, la comida, la ropa, que le laven, pero... y mantiene a los padres absolutamente a distancia, porque logra una distancia óptima, que ni se le acerquen, que le dejen hacer totalmente su vida, pero con la comodidad que le den todo sin tener que esforzarse. Ojo, esto es un problema también para los jóvenes, porque no terminar de ser ellos mismos, no tener su propia individuación, su propia casa, su propio hábitat, digamos, también les complica y les atrasa todo lo que es la construcción de su propia familia, identidad, etcétera. Hay chicos que vienen con la novia y quieren vivir con la novia en la casa y no entienden por qué la familia no disfruta de la familia de la novia. Por ejemplo, yo tengo casos, ¿por qué no te vas a ir de vacaciones con mi suegra? O sea, ¿por qué te molesta? Hay una dificultad muy grande en la individuación. Necesitan una correspondencia exacta con lo que ellos piensan, sienten y quieren. Y apenas no se produce esta correspondencia, se frustran mortalmente. La intolerancia a la frustración, Ricardo, es una de las cosas más nítidas de la simetría. Vamos a ir a un pequeño corte. ¿Cómo no? Y luego nos va a seguir explicando, retomando esta cuestión de cómo afecta en el plano afectivo, digamos, esta cuestión en nuestros adolescentes y jóvenes. ¿Cómo no? Una breve introducción. Bueno, seguimos en nuestra muy interesante conversación con la licenciada Claudia Messing. ¿Por qué es tan difícil ser padres hoy? Nada más y nada menos. Claudia, habíamos dejado en el bloque anterior la conversación en torno a cómo el plano afectivo, digamos, de nuestros jóvenes y adolescentes se puede ver alterado por esta cuestión que vos explicás relacionada con la simetría inconsciente entre las relaciones entre padres e hijos. Mira, la simetría inconsciente, yo te dije, tiene cosas muy valiosas porque los chicos tienen una cantidad de información maravillosa, no la saben usar a veces con flexibilidad.
son muy rotundos en sus aseveraciones, la tienen como verdades fijas, y eso a veces dificulta la comunicación con los adultos, porque te van a escuchar, van a reflexionar, pero muchísimas veces se van a quedar pensando como ellos piensan. No son tan fáciles de cambiar de idea, tienen que creer profundamente en lo que se les está diciendo. Pero en el plano emocional y afectivo son mucho más vulnerables. ¿Por qué son más vulnerables? Porque esta idea de completud, al no individuarse del todo de los padres, no separarse, es como si vivieran en un mundo donde no existen ni los límites ni las limitaciones. Ellos piensan en términos de totalidad, de completud. Entonces, allí donde no se les da la completud, allí donde no se da la correspondencia exacta con lo que están pensando y queriendo, se frustra masivamente. La intolerancia a la frustración, Ricardo, es uno de los principales temas cotidianos que afecta la vida de los chicos, de los jóvenes y de los padres. Y tiene que ver también con su formación y los estudios, tanto la escuela como la universidad. Todo. La frustración es cuando se saca una mala nota, cuando la amiguita no los invita a su programa, cuando no los miraron o no los festejaron, no fueron a una fiesta, no fueron en el centro, cuando el chico no los miró, eso es terrible, pueden llegar a suicidarse porque un chico no les corresponde en el amor. O sea, son mucho más frágiles porque esta idea de completud, ellos creen que se puede todo. Si yo creo que se puede todo y que hay gente que puede todo, y yo no puedo, Ricardo, me voy a sentir el peor, me siento desvalorizado al máximo, mi autoestima cae. Por eso hay tantos chicos con estados emocionales tan complicados, tan complejos, que toman medicación desde chicos. La autoestima se les baja por esta idea de esta fantasía que tienen de completud y de perfección. Y ahí viene la propaganda, los medios, el mercado de consumo, marcando los ídolos completos, perfectos, que ganan millones de dólares. ¿Y por qué yo no puedo tener eso? ¿Y por qué el otro tiene eso y yo no? Te estoy hablando de este tipo de casos. Y otro es ¿por qué no tengo la compañerita? ¿Por qué si la compañerita no puede, yo no tengo eso? ¿Por qué no me sale como el otro? Entonces se frustran y se ponen muy mal y los padres no saben qué hacer. Y les explican, pero al no tener la herramienta de... ¿Qué les recomiendo yo a los padres? Que entiendan la simetría y que le expliquen a sus hijos la simetría. Vos vieras cómo los chiquititos entienden de la simetría cuando uno les explica. Ahora vamos a ver, primero una pregunta y luego vamos a abordar esto que vos estás planteando. ¿Cómo te metes en los problemas y cómo abordarlos? Pero antes una pregunta. Sí. ¿Esto tiene que ver con una problemática vinculada con sectores sociales, con sectores que tengan que ver con el nivel de ingresos o niveles culturales? ¿Cómo es esto? Mira, Ricardo, la simetría inconsciente atraviesa todas las capas sociales, solamente que se tramita y aparece de acuerdo a la modalidad de cada sector social. O sea, en los sectores más marginados, donde los chicos se tienen que hacer cargo de sus vidas, donde no tiene nadie que los cuide, igual son simétricos, igual creen que ellos saben todo y van a confiar en su... Obviamente la realidad ayuda a flexibilizar la simetría y algunos rasgos de la clase media no lo van a tener, pero van a tener otros. Vos fijate la vulnerabilidad que hay en los sectores bajos también, el nivel de violencia que se desata cuando quieren tener algo y no lo tienen. O sea, la misma intolerancia a la frustración que puede tener un chico de clase media porque no le compran el iPod, puede tener el chico de clase baja porque no tiene las zapatillas. Así que yo te diría que no. Sabemos y seguimos manteniendo todo lo que sabemos de la diferenciación de sectores sociales y de clases sociales, pero todos están atravesados por la simetría inconsciente. Cada uno lo va a manejar a su manera, con su problemática. Bueno, y ahora, ¿cómo abordás profesionalmente, desde tu disciplina de la psicología, esto? Mira, de muchas maneras, o sea, la simetría aporta al campo, digamos, tanto de lo educativo, que es el que más me interesa transmitir y llegar, como el campo de lo terapéutico, como el campo de lo, digamos, de lo social. A nivel educativo es fundamental porque los problemas que se dan a nivel educativo desesperan a los padres y a los educadores, porque los chicos se bloquean mucho, se autoexigen tanto que no logran simplemente relajarse como para poder aprender. Entonces hay todo un trabajo que hay que hacer con los padres y con los educadores a nivel educativo para que empiecen a utilizar esta herramienta y que le expliquen a los chicos que no están completos, ni son perfectos, ni tienen que ser perfectos, ni tienen que saber antes de aprender. Los chicos creen que tienen que saber, y antes del primer día de la escuela primaria están con dolor de cabeza y no pueden dormir porque se sienten que les van a tomar examen a ver qué es lo que no.
Y paradojalmente, cuando ya son grandes y tienen que estudiar, no, mejor no estudio porque si leo después me voy a exigir y mejor me voy sin saber nada. A un chico que tenía que estudiar de piloto, no, mejor no estudio nada, porque si leo me exijo. Me pasó el otro día, ayer, con un chico que tocaba muy bien la guitarra y quería dar clases. Empezó a estudiar guitarra a nivel universitario. Ya no quiere dar clases, porque ya descubrió que no sabe tanto. Entonces, esta medición con la completud y la totalidad los inhibe. El mayor efecto que produce la simetría inconsciente, si no se trabaja, es el temor al fracaso, la inhibición, la parálisis y la autoexigencia. La hiperexigencia, o sea, hay chicos que simplemente transmitan su simetría con un altísimo nivel de exigencia, tensión, problemas de contracturas, hipertensión. Hay hipertensión en chicos jóvenes que no existía. ¿Cómo en realidad se trataría entonces de crear nuevas formas de relaciones, ¿no es cierto? Vínculos diferentes. A nivel educativo, a nivel familiar. Hogar. Sí. ¿Cuáles serían los instrumentos de estos nuevos vínculos? Mira, para trabajar la simetría yo digo que hay 3 niveles. Uno, la comprensión, que es la herramienta fundamental porque uno ya, te digo, sale de la culpa masiva, empieza a entender que al chico le pasa algo distinto a lo que uno cree. No es que es un maleducado o es un irrespetuoso y yo lo eduqué mal. Es alguien que cree que el mundo es como él cree. Y cree que lo bueno es que se haga todo como él cree. No piensa que se está equivocando. Entonces, primero entender. Segundo, construir un nuevo modelo de autoridad, que ahora voy a explicar esto. Y tercero, revisar la propia simetría de los adultos. Porque los adultos también quieren que los hijos sean exactamente como ellos creen y piensan. Entonces también el adulto se pone muy inflexible frente a la respuesta del chico y quiere otra cosa. Pero bueno, vamos al segundo punto, que es el modelo, cómo tiene que ser el modelo de autoridad actual para poder ayudar y contener a estos chicos. Los padres tienen que llegar al corazón de sus hijos. Tienen que conectarse emocionalmente con lo que sienten y poder comunicarlo. ¿Por qué? La simetría inconsciente tiene que ver con un descubrimiento que se hizo en 1996, que son las llamadas neuronas espejo, que te permiten saber y sentir lo que el otro siente. Entonces, cuando el padre no habla con autenticidad, el chico sabe que es un discurso. Por ejemplo, hay que erradicar los discursos. Los discursos del padre que da la moral de lo que debe ser, entra por acá y sale por acá y aburre, el chico se desconecta. En cambio, los chicos son muy lúcidos para conectarse emocionalmente con el padre si el padre está hablando con autenticidad. Entonces, lo primero que les propongo es fijarse lo que les pasa y transmitir a los chicos. Generar esos procesos de empatía que fueron vinculados originalmente a las neuronas espejo, ¿no es cierto? Sí, generar el proceso de empatía entre padres e hijos. Llegar a su corazón y mostrarle que hay una dificultad, que transita por la casa sin saludar, que es muy triste vivir así, que es muy, muy feo comer con alguien que tiene un mal humor y una cara insoportable, que le hace mal, que uno también tiene neuronas espejo y se contagia el mal humor de otro y le afecta, que le afecta el mal humor, el maltrato, que no se puede vivir así. Entonces le tiran al chico, le plantean a los hijos el problema, a ver cómo lo resolvemos. ¿Cómo difundís estos puntos de vista, estas formas de abordaje en las relaciones entre padres e hijos? ¿Cómo estás difundiéndolo a esto? Mira, por un lado, hace muchos años yo dirijo una escuela de formación en orientación vocacional y terapia vincular familia, entonces formo profesionales en todo el país que van difundiendo esto. A raíz de esta formación que yo doy, que es una formación muy personalizada, muy terapéutica. ¿Por qué? Porque trabajo con la simetría de los orientadores, de los terapeutas. Entonces, al ser tan profundo, la gente realmente se va enamorando de esto y lo va empezando a usar, y así es como me han invitado a Chile, a Perú, a Bolivia. Entonces, ya se conoce más la simetría en Chile que acá, creo. Y en Perú hay gente que ya trabaja en esta línea, instituciones. ¿A nivel educativo? A nivel terapéutico. A nivel educativo he tenido contacto con la Municipalidad de Providencia en Chile. Ya hay municipalidades importantes en Chile que me han invitado. Toda la red de colegios Educa UC, que es una red de colegios católicos, está trabajando también, conoce esta línea. Obviamente que hay que seguir capacitándose, pero se ha interesado muchísimo. Ahora vuelvo a ir a Chile en agosto y en noviembre voy a ir a Perú y voy a hacer una difusión en las universidades de Lima.
sea, están muy interesados, están lamentablemente todavía más interesados afuera, Ajá. en Perú y en Chile que en la Argentina. ¿Y en nuestro país? En nuestro país voy a ser la primera, permanentemente vengo dando conferencias en todo el país y charlas y me convocan de distintos sectores a nivel privado o a nivel universitario, sobre todo los colegios de psicopedagogos en todo el país se da, conocen mi línea de trabajo y están mis libros como material de estudio. Pero este año, el 8 de septiembre, voy a hacer la primera jornada para el abordaje de la asimetría dirigida a todo tipo de público, a padres, a profesionales, a educadores. La idea va a ser explicar lo que es la asimetría y dar herramientas, estrategias, recursos de comunicación para flexibilizar la asimetría de nuestros niños y ayudarlos a salir de toda esta temática de baja autoestima que tienen, de soledad interior, de autoexigencia, que tanto afecta a las vidas de ellos, ¿no? El conocer, digamos, esta explicación o interpretación de cómo y por qué, dónde subyace los fundamentos de estas relaciones y vínculos entre padres e hijos contemporáneos, ¿eso, el solo conocimiento también genera un poco de calma en esta cuestión? Absolutamente. Vos sabés que es un fenómeno, todas las personas que están en alguna charla mía me agradecen enormemente porque empiezan a entender qué pasa en sus casas, con sus hijos, le encuentran explicación a montones de situaciones cotidianas que viven. Entonces, es realmente relajante saber que no soy yo el culpable universal de la infamia, que soy, digamos, estoy atravesado por la cultura, por este cambio que ha habido, y mis hijos son tan simétricos como los de cualquiera. Claro, porque si no pareciera Somos malos muy padres. duro, ¿no? Para nosotros que en los 60 aspiramos a recuperar la autonomía, la libertad y toda una postura social de la juventud, cuando éramos jóvenes, de lucha contra el autoritarismo, ¿no es cierto? Y bueno, esto que supuestamente hemos logrado, sobre todo en estos momentos en nuestro país, se nos vuelve en contra, que las relaciones no son tan buenas. Entonces no encontramos el límite. Claro. En realidad las relaciones son buenas. Vos sabés que si hay encuestas, estudios que han hecho, si les preguntan a los hijos qué opinan de sus padres, los chicos van a decir que son maravillosos, que los eligen de modelo de identificación y que no los cambian por nadie. Las relaciones siguen siendo buenas, pero están trabadas por muchas dificultades de comunicación. No es que hay grandes conflictos, pero hay vínculos ríspidos. Por ejemplo, el chico en la adolescencia no soporta que el padre se le acerque, ni la madre, especialmente la madre. Se sienten invadidos absolutamente, porque si yo soy una copia de mis padres, soy tan adulto como ellos y soy adolescente, tengo pánico de que la figura femenina se me acerque, porque tengo miedo de quedar atrapado en ella. Entonces, ¿qué hago? Ni me hables. O sea, el hijo puede hablar con el padre y lo puede buscar, pero cuando el padre o la madre van a buscarlo al hijo, no quiere. Bueno, después de leer tu libro, vemos que está hecho, está confeccionado como para que lo pueda entender cualquier persona de la comunidad. Absolutamente. Entre lo que has explicado hoy y la lectura del libro de Claudia, creo que va a ser muy útil para empezar a calmar un poco los ánimos en estas cuestiones de que tenemos una tensión en las relaciones padres e hijos en la actualidad. Claudia, se nos acaba el tiempo, te agradecemos mucho que estés con nosotros y cuando quieras tenés la oportunidad de, si hay nuevos avances, si hay nuevas interpretaciones de por qué es tan difícil ser padres hoy, lo vengas a exponer aquí. Bueno, encantada. Gracias Cómo por no, estar con acá. mucho gusto.